17ª lección, profundizando el poder de la concentración. Este es uno de los temas claves dentro del ciclo de la llave maestra. Nuestra capacidad de concentrar el pensamiento, como veremos, es vital para que tú puedas ejercer el poder interior que tienes en tu habilidad para pensar. Ya hemos hablado a lo largo del ciclo de las primeras lecciones acerca del poder de la concentración. Si ya has estudiado las primeras lecciones y estás haciendo los ejercicios y has progresado, habrás advertido cómo la concentración puede y ayuda a lograr objetivos. Seguramente a esta altura de tu desarrollo interior ya puedes contarnos historias, ya tienes testimonios. Muchos de ellos los ves publicados en la web, en la llavemaestra.info. Y yo recibo a diario testimonios de personas que están cambiando sus vidas justamente haciendo uso de este poder de la concentración del pensamiento. Hoy vamos a tratar de entender más en profundidad en qué consiste este poder, qué es la concentración, cómo la podemos desarrollar. Primero, entendamos la relación que existe entre el discernimiento y la concentración. La palabra discernimiento puede ser definida de muchas maneras, pero vamos a interpretarla como la capacidad de darnos cuenta, la capacidad de entender la realidad que nos ocurre, de entender nuestro alrededor y nuestro interior, discernir. Es la persona que es capaz de entender los hechos, los acontecimientos y es capaz de tomar decisiones adecuadas. Y en ese sentido vamos a tratar de ver la relación que existe entre el discernimiento, cómo el discernimiento se favorece con la concentración adecuada. Nos dicen que el hombre tiene dominio sobre todas las cosas. ¿Tú crees eso? Yo creo eso. El hombre realmente tiene dominio sobre todas las cosas y sobre todos los animales y sobre el reino vegetal y mineral. Es una autoridad que le ha conferido el Creador. Y ese dominio se establece a través de la mente. Básicamente, la actividad del pensamiento es la actividad que controla todo principio, todas las leyes naturales, que permite su ejercicio. Y el uso y el ejercicio de este dominio al cual los seres humanos, separados y diferentes de los animales, de los vegetales y de los minerales, podemos entonces utilizar este planeta y el universo entero para nuestro beneficio porque nos ha sido dada esa autoridad. Estamos acostumbrados a mirar el universo con una lente de 5 sentidos. Nuestra costumbre desde niños es la costumbre que tienen nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros. Ellos tienen la disposición que nos transmiten a nosotros de asociar el mundo exterior, de recibir el mundo, el universo a través de los 5 sentidos. Y entonces, de las experiencias que vamos recibiendo a través de los sentidos, es que se originan nuestros conceptos humanos. Tú tienes un concepto, un entendimiento de la realidad que te circunscribe, que te rodea, en base a las experiencias que has ido adquiriendo. De hecho, no puedes pensar en nada que no haya sido percibido previamente de alguna manera. Pero en realidad los verdaderos conceptos, entendiendo por verdad aquello que para ti es aprobado y aceptado, a través de lo cual tú construyes tu propio mundo, tanto exterior como interior, solo son alcanzados por el discernimiento espiritual. Aquí queremos establecer un punto básico que toda persona que desarrolla este curso debería ya tener bien dominado. Tú puedes vivir al nivel de tu personalidad, a nivel de tu cuerpo, de tus sentimientos, de tu mente, de tus emociones generadas por el mundo de los sentidos, y limitarte a eso. Tendrás una vida limitada en muchos aspectos, quizás desarrollada en otros, pero no será una vida plena. Porque en realidad lo que permite la plenitud de la vida, lo que permite un desarrollo pleno de las razones por las cuales estamos aquí en nuestro planeta, es el ubicarnos desde nuestro plano espiritual, pasar por encima de nuestro cuerpo, pasar por encima de nuestro corazón, pasar por encima de nuestra mente y ubicarnos en ese yo que es anterior, que tiene una mente, que tiene un cuerpo, que tiene un corazón y que por lo tanto cuando nos ubicamos en esa posición, para lo cual la llave maestra justamente te da herramientas y posibilidades, es que accedes al verdadero discernimiento. Y ese discernimiento, el poder ejercer esa capacidad en el plano espiritual, requiere de una aceleración de las vibraciones de la mente y se alcanza solamente cuando la mente se concentra continuamente en una dirección dada.
Este es un concepto también muy importante. Tu mente vibra. Cuando tú piensas, generas energía, generas vibraciones. Hay un salir de ti y un llegar al universo. Pero esa vibración, esa energía, va a depender de la intensidad que tú le pongas. Imagínate que eres un faro, que eres una batería de la cual sale luz, de la cual sale energía, y que esa energía depende de la concentración continua en una dirección dada. Es como que si tienes una mente dispersa, una mente divagante, una mente que funciona sola con independencia de ti, situación que muchas personas descubrieron cuando comenzaron sus primeros ejercicios, no te puedes transformar en un ser que vibre en el sentido de alcanzar el discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque ese discernimiento requiere de una concentración continua en una dirección dada. Y la dirección son justamente los sueños, los objetivos, los grandes temas de tu vida, aquello que realmente tú amas y dices desear, y que orienta e ilumina tu vida y le da sentido y significado, siendo eso particular y propio de cada persona. Entonces, si para yo alcanzar el discernimiento espiritual necesito concentrarme de una manera continua en cierta dirección, será principal saber qué es concentración, qué entendemos por concentración en el plano mental y en el plano espiritual. Concentración continua significa un flujo constante e intacto de pensamiento y es el resultado de un sistema paciente, persistente, perseverante y bien regulado. Reflexionemos sobre esta definición. Es vital que tú comprendas esto. Concentración continua significa un flujo constante. No es algo que ocurre de vez en cuando. No es algo que yo pueda limitar al momento en que hago los ejercicios y me vuelvo a acordar de ello cuando tengo mis nuevos ejercicios. No es algo que pueda yo tomarlo a la ligera o recordarlo de vez en cuando, porque entonces no sería constante. Lo constante sería la desconcentración. Así es que vive la mayor parte de las personas, desatenta, desconcentrada, desenfocada, con mentes que divagan, que van y vienen, prisioneras de una mente inconsciente que tira uno y otro pensamiento, uno atrás del otro, que provoca estados anímicos, afectivos, absolutamente contradictorios, descontinuos, que los hace reaccionar de maneras diferentes frente a los mismos estímulos. Así que si tú quieres lograr discernimiento espiritual, si tú quieres ser una persona que descubre la llave maestra de la creación de su propia vida, debes ser una persona que preste atención a este tema de la concentración. Concentración que hay que construir a lo largo del día. Concentración a la cual hay que habituarse porque debes comprender que cuando comienzas en estos temas, eres una persona desatenta, eres una persona desconcentrada, eres una persona que se desvía, que es descontinua, que tiene un flujo de pensamiento que no está siempre orientado por los objetivos, que tiene un flujo de pensamiento que la desvía en el camino, que la hace pensar en lo que no debe, en lugar de pensar en lo que debe. Y además de ser un flujo y constante, que debes comprender que la condición de flujo hace que sea algo que está siempre fluyendo, que está siempre ocurriendo, que está siempre sucediendo, como ya sabes, que es el pensamiento. Se trata justamente de enfocar, de encauzar, de concentrar pensamientos en una misma dirección. Pero además, para que esto sea posible, debemos tener un sistema que permita este flujo constante. No surge por casualidad. No es el resultado de unos pocos ejercicios o de un pequeño tiempo dedicado a esto, de lecturas de libros que luego no practicamos, de escuchar a Luis para luego dejar de lado lo que uno ha escuchado en lugar de practicar los ejercicios. Se trata de crear un sistema que debe ser paciente. Comento en muchas de mis asesorías y comentarios a las personas que me consultan que es absolutamente vital eliminar la ansiedad por los resultados. El sistema de concentrar la atención para generar un flujo consciente y constante e intacto de pensamiento debe ser paciente, debe ser sereno, debe ser confiado. Debes quitar la ansiedad si tu cuerpo no te responde. Ya te responderá.
Debes quitar la ansiedad si no puedes visualizar con facilidad. Ya visualizarás. Debes quitar la ansiedad si tu mente no se detiene. Ya se detendrá. Pero debes ser paciente. Y paciente es aquella persona que tiene paz, que tiene calma, que tiene serenidad, que comprende y acepta la dificultad, que comprende que su nivel de crecimiento y desarrollo no tiene por qué ser igual al de su amiga, al de su hijo, No, cada persona es particularmente diferente. Pero además de ser paciente, debes construir este sistema de pensamiento continuo en forma persistente. Persistente quiere decir que estamos trabajando continuamente, que aceptamos que será un esfuerzo permanente, continuo, sin interrupciones, que debemos volver sobre ese sistema que estamos creando de pensamiento una y otra vez, que aceptamos que tendremos desvíos y allí estaremos de nuevo como guardianes del desvío, del pensamiento desenfocado para llevarlo a su lugar. La persistencia en la construcción de la conciencia atenta, del pensamiento concentrado en nuestros objetivos, es una cualidad fundamental que yo tengo que tener en cuenta cuando comienzo mis ejercicios. Por eso estamos profundizando. Si llevamos ya 16 lecciones y esta es la 17 y no tienes esta persistencia, si miras estas semanas de trabajo y no has sido suficientemente enfocado o enfocada, debes reflexionar y detenerte. Porque si no lo haces, nunca tendrás un sistema que transforme tu vida interior en un flujo constante e intacto de pensamiento en una dirección dada. Y por lo tanto no adquirirás el discernimiento espiritual. Y por lo tanto no construirás la vida que tú quieres. Porque te falta eso, paciencia, persistencia. Pero además debes disponerte a una acción perseverante que está asociada a la persistencia. Y que define a la persona que vence la adversidad, que supera la dificultad, que no se desanima por sus limitaciones, que no piensa cuánto me falta por avanzar, sino que piensa cuánto he avanzado, que tiene una estructura mental orientada hacia la felicidad que se obtiene cuando se alcanza el objetivo, y no concentrada en la dificultad que plantea el esfuerzo de cada día. Es perseverante. Es capaz de redoblar el esfuerzo, de hacer el kilómetro extra, de tomar de nuevo ese pensamiento descontinuo o descontrolado que aparece, que no tiene nada que ver en el día a día de lo que uno quiere construir, para como guardián del pensamiento decirle, vete de aquí, no eres parte de mi vida, en este momento deseo una mente silenciosa. Y finalmente, este flujo constante se logra cuando uno tiene un sistema bien regulado. ¿Qué quiere decir? Que uno conoce sus leyes, sus reglas, sus maneras en que fluye y funciona. Para ello tienes todas las lecciones anteriores, donde en extenso hemos explicado cada una de las leyes, cada uno de los principios, los diferentes ejercicios, sus propósitos. Es pues una actividad que no se hace de cualquier manera. Está bien regulada. Hay normas que debes cumplir, cierta duración de los ejercicios diarios, de 15 minutos a 30 minutos, no menos de una vez por día, todos los días. Reglas o normas que te establecen qué debes hacer entre ejercicio y ejercicio. La verbalización interior constante, una nueva manera de comunicarte. Reglas que refieren a las cosas que debes evitar y lo que debes hacer. Es un sistema bien regulado, no es a tu modo. Tú le podrás poner tu impronta, tus características, porque tienes más habilidades en algunas cosas y menos en otras, pero se trata de un sistema que está preestructurado y el cual debes aplicarlo en forma paciente, persistente, perseverante y de acuerdo a lo que debería ser el orden. No sé si eres el tipo de persona dispuesta a la actividad, pero el premio de lograr esto implica un premio mayor en la vida de una persona. Significa una vida saludable, significa libertad financiera, significa una familia feliz, negocios prósperos, reconocimiento, logro. Por lo tanto, estamos jugando a la vida y creo que vale la pena la actividad que te estamos proponiendo. Y como el tema de desarrollar la concentración es un tema central, porque muchas personas, en estas casi 200 personas que estamos en la sala, seguro que son dispersas, seguro que tienen ese tipo de mente que va y viene, que los lleva de un lado para otro, que los hace divagar, que los ubica en diferentes lugares a la vez,
que se sorprenden de dónde vinieron pensamientos que no tenían nada que ver con la utilidad de la vida. Porque ¿cuántos momentos del día tú tienes una mente que está pensando en cualquier cosa no útil, absolutamente inútil y desenfocada de lo que debería ser una vida productiva? Para ti y para mí y para todos aquellos que tenemos un cierto grado de desarrollo de la concentración, es necesario saber cómo se desarrolla la concentración. Cómo desarrollamos este flujo constante de pensamiento, orientado en una dirección. Y vamos a desarrollar aquí muy poquitos temas, y uno de ellos es el deseo. El deseo es en gran parte subconsciente. ¿Qué personas desarrollamos concentración? Las personas que deseamos lograr grandes resultados en nuestra vida, que estamos hartos de depender de los demás, que estamos hartos de que nos maltraten, que estamos hartos de que otros decidan nuestros horarios, que estamos hartos de las discusiones en el hogar, que estamos hartos de los miedos, de las inseguridades, que queremos una vida feliz, que queremos una vida plena de abundancia, de amor, de paz, de bienestar. Y es tan grande el deseo que tenemos por alcanzar ese estilo de vida, que nos impulsa a la acción. ¿Tienes tú ese deseo? El deseo, recuerda que es en gran parte subconsciente. Es la mente inconsciente a través del plexo solar la que maneja las emociones. Fluye por el canal de lo inconsciente, alimentado por lo consciente. El deseo consciente rara vez se da cuenta cuando su objeto está fuera de su alcance inmediato. Es decir, que la persona no puede controlar las emociones conscientemente en forma automática. Y entonces, cuando intenta hacerlo desde el punto de vista consciente, se desespera, se pone nerviosa, se incomoda, porque quiere comprar lo que no debería, pero su deseo la domina, porque quiere evitar comprar algo que no debería, pero su deseo la domina. Lo mismo una adicción a la comida, a un vicio, a una persona, al trabajo, a lo que fuere. Pero como el deseo surge en gran medida por el lado de la mente inconsciente y del plexo solar, no puede ser controlado en forma automática y directa a través de la mente consciente y del órgano de la mente consciente, que es el cerebro. El deseo subconsciente despierta las facultades latentes de la mente y los problemas difíciles parecen resolverse por sí mismos. Hay pues entonces una relación. Yo tengo que trabajar desde mi conciencia para ir modificando el flujo de mi inconsciencia. Pero debo comprender que el deseo lo debo crear en mi conciencia, debo generar la necesidad, la motivación, las ganas de desarrollar la concentración del pensamiento en una dirección dada para alcanzar mis objetivos. La práctica de la concentración requiere del control de lo físico y mental. Todos los estados de conciencia, ya sean física o mental, deben estar bajo control. Así que tienes un primer tema en el deseo. ¿Tienes ese deseo? Y tienes un segundo tema en la práctica. Debes practicar la concentración. La concentración no es algo que se razona. La concentración es algo que se ejerce, que se ejecuta, que se practica. A partir del razonamiento, de la comprensión, de lo que yo te pueda informar, de lo que puedes leer en un libro, estarás tú practicando. Y la concentración, para que la puedas desarrollar, requiere el control físico. Por eso, el primer ejercicio de la serie de estas 24 lecciones te habla del control físico. ¿Tu cuerpo sigue descontrolado o ya tienes un adecuado control de él? Sin control físico no hay concentración. Por lo tanto, en el cómo desarrollar la concentración, además del deseo vehemente por lograrlo, no desesperado, ¿sí? Porque recuerda que el sistema es paciente, el sistema es perseverante, el sistema es persistente y bien regulado, debes agregar el control físico. Pero además, debes agregar el control mental. Por eso el segundo ejercicio de la serie es relajar la mente. Hacer que cuando viene un pensamiento que no tiene que ver con lo que tú deseas, por ejemplo, en ese momento silenciar la mente, puedas capturarlo allí con tu atención y volverlo a su lugar de origen. Volverlo a la base de tu conocimiento y recuerdos y cerrarle la puerta para decirle, oye, aquí no era tu lugar. En este momento yo quiero una mente silenciosa, para que tu inconsciente reciba tus instrucciones. Y allí estará la vibración, la energía, las ganas que pongas en ese momento. Recuerda que para que la concentración fluya, para que puedas tener un flujo de pensamiento
correctamente enfocado en la dirección de tus sueños, es necesario que todos los estados de conciencia, físicos y mentales, estén bajo control. Tú me dirías, ¿y las emociones? ¿Dónde están? ¿Las tengo que controlar? Es que controlando la mente, encauzando el flujo del pensamiento, también encauzas el flujo del sentimiento, porque el sentimiento es un pensamiento en acción. Cuando yo realizo mis meditaciones, establezco este orden. Primero, relajo mi cuerpo. Luego, dedico unos minutos a generar un estado de satisfacción, de bienestar, de gozo, de paz, de calma, de sosiego, porque mis emociones tienen que estar serenas. Y tercero, sereno mi mente. Así que en el tema de cómo desarrollar la concentración, el deseo es importante, pero la práctica es absolutamente determinante. La práctica con la finalidad de que los estados de conciencia de tu personalidad se serenen. ¿Qué más incluye el cómo desarrollar la concentración? Concentración no solo significa pensar en pensamientos, sino aprender a pensar en cómo transformar los pensamientos en valores prácticos. Y acá entramos en otro tema central que tiene que ver con el proceso de la concentración, pero también con lo que ésta significa. La persona media no tiene ningún concepto del significado de la concentración, no comprende su valor. Sabe que tiene una mente dispersa, pero en lugar de pensar en concentración, ella piensa en dispersión. Y como todo aquello en lo que piensa crece, cada vez está más dispersa y menos enfocada. Tratemos de profundizar un poquito en esto. ¿Qué significa cuando yo pienso en concentrar un flujo continuo de pensamientos orientado en cierta dirección que me está dado por mis sueños? Lo que estoy haciendo es un proceso por el cual yo estoy transmutando, estoy transformando mis pensamientos, nada más ni nada menos que en los valores prácticos que construirán mis sueños. Por lo tanto, desarrollar la concentración implica que tengo conciencia de esto, que me doy cuenta de la tremenda importancia que tiene en mi vida, que no es un pensamiento abstracto, que no es un meditar por el gusto de meditar, sino que es un meditar, un reflexionar, un concentrar el pensamiento, un guiar el flujo orientado hacia el logro de cosas prácticas, de valores prácticos, de cosas que van a construir mi mundo material, al cual tengo el derecho legítimo. Pero la persona media, la persona que no sabe desarrollar su concentración, no tiene mucha claridad en este significado. Siempre está agobiada por el grito de tener, quiere poseer, quiere hacer un viaje, quiere una casa, quiere un auto, quiere una novia, quiere un novio, quiere adelgazar, quiere menos kilos, quiere una nueva ropa, una fiesta, pero es poco lo que escucha en su ser la expresión ser. No pueden entender que hay una carretera que va en doble sentido, que no se puede tener sin ser y que no se puede ser sin tener. Se le dedica tanto tiempo al tener por parte de la persona media que no pueden desarrollar la concentración, porque la concentración del pensamiento está ligada al ser, tiene que ver con lo espiritual. Como dice aquí, no comprenden que primero deben encontrar el reino, como decía Jesús, antes de que puedan recibir las cosas que vienen dadas por añadidura. Busquen pues primero el reino y su justicia, que si bien puede tomarse también en otro sentido, aquí aplica a que el reino de lo espiritual, que es el que debemos buscar, hace que luego las demás cosas vendrán dadas por añadidura. Así que si tú quieres desarrollar la concentración, deberías reflexionar en tu vida cuánto tiempo le dedicas a esto y cuánto tiempo le dedicas al tener. En esta semana que pasó, que termina hoy en este domingo que estamos reunidos, o en esta semana que comienza, si para ti la semana comienza en el domingo, ¿cuánto tiempo le dedicarás al ser? ¿Cuánto tiempo de cada día? No solamente en tu interior haciendo los ejercicios, sino luego en la verbalización interior, en las lecturas, en los videos, en las conversaciones. Será parte de tu diaria realidad. ¿O eres el tipo de persona que se acuerda del ser cuando va a la iglesia, de vez en cuando, o cuando tiene un problema? No, la persona que busca desarrollar la concentración, ese flujo mental continuo del pensamiento, comprende que, además de dedicarle tiempo al tener, le debe dedicar tiempo al ser.
un tiempo específico y apartado. Otra cosa que tiene que ver con el desarrollar la concentración es que el entusiasmo momentáneo no tiene ningún valor. Es solamente con confianza ilimitada en uno mismo que la meta es alcanzada. La concentración la logramos aquellas personas que no somos el resultado de una emoción pasajera, que no nos dedicamos a controlar ese flujo constante de pensamiento en cierta dirección porque nos emocionan las cosas, sino porque razonamos sobre su conveniencia, porque tenemos una confianza profunda basada en un razonamiento sistemático y organizado de que es posible alcanzar la meta. Aquí tienes pues algunas características de las personas que desarrollan este poder de la concentración. Requisitos de una personalidad. La debilidad es la única barrera a la habilidad mental. Todas las personas somos hábiles mentalmente para lograr concentración. Aún tú que dices que no tienes memoria, o aún tú que declaras en contra tuya diciendo que eres muy distraído, también tú tienes la habilidad mental. Pero si paralelamente tienes debilidades, por ejemplo lo que acabas de declarar, jamás lograrás la concentración. Atribuya su debilidad a limitaciones físicas o incertidumbre mental y vuélvalo a intentar. No eres en tu esencia débil, en tu esencia eres poderoso. No declares más falsedades, ya hemos hablado de esto. Pero hoy estamos profundizando en el poder de la concentración. Anímate a comprender que tu naturalidad, tu naturaleza de ser humano, y tu perfección en el dominio de estas cosas se ganan con la repetición. Pero repite para el bien lo bueno y no repitas para el mal lo malo. Ya nunca más declares que eres desmemoriada o que eres dispersa. Todo descubrimiento y logro mental son resultado del deseo más la concentración. El deseo es la forma más fuerte de la acción. Y te recalco el deseo. Cuanto más persistente es el deseo, más manifiesta la revelación. El deseo agregado a la concentración arrancará cualquier secreto de la naturaleza. Mira que estamos hablando de deseos poderosos. Estamos hablando de sueños que no dejan dormir. Estamos hablando de motivación que supera la adversidad, de sueños más fuertes que nuestros miedos. Estamos hablando de poder. Lo que la intensidad de un momento de concentración seria, porque la concentración debe ser seria, organizada, pensada, buscada, deseada, elaborada. Lo que la intensidad de un momento de concentración seria y el anhelo intenso de ese momento llegan a ser y a lograr, para una persona común puede tomar muchos años de esfuerzo normal y lento. Cuando tú tienes ese deseo, cuando tienes esa concentración, cuando tienes ese anhelo del momento por llegar a ser y a lograr, yo te puedo asegurar que en pocos días o en pocas semanas lograrías lo que hasta ahora te ha llevado años de fracaso. Lograrías lo que a otras personas le llevan años. No importa si es dinero, no importa si es salud, no importa si es la administración del tiempo libre, no importa si se trata de un conocimiento. Quizás desconozcas el poder de la concentración. El espíritu de la iniciativa y de la originalidad se desarrolla con persistencia y continuidad en el esfuerzo mental. Una mente concentrada desarrolla iniciativa, desarrolla originalidad, aparece la creatividad, la visión se desarrolla, se fortalece. Veremos que hasta crece la intuición y entonces todo se multiplica y desarrollas un poder absolutamente único y extraordinario, siempre existente en ti y preexistente, pero latente y sin uso. Vale la pena desarrollar la concentración. La necesidad principal, tus sueños, tu deseo, es la consolidación de la mente. Esa es la necesidad principal. La necesidad principal es la consolidación de la mente para que sea superior a las distracciones. Debes organizarte para superar las distracciones y los impulsos rebeldes de la vida instintiva que vienen a ti, fluyen en la mente, y como que aparecen allí porque están mal organizados y mal entrenados. Y superas así el conflicto entre el ser mayor y el menor. Tú eres el ser mayor, tu inconsciente es el ser menor. Debes aprender a desarrollar la concentración, comprendiendo que la necesidad principal es consolidar la mente para superar las distracciones. La vibración es la acción del pensamiento.
Es la vibración la que alcanza y atrae hacia afuera el material necesario para construir y crear. No creas de afuera hacia adentro. La vibración en el pensamiento, la energía que pones, la concentración, esa vibración alcanza y atrae hacia afuera lo que se necesita para construir y crear. No hay nada misterioso con respecto al poder del pensamiento. No te sorprendas de comenzar a vivir una vida que será de sorpresa en sorpresa, casi mágica. La concentración implica simplemente que la conciencia puede ser enfocada al punto donde se identifica con el objeto de su atención. Esto es concentración. Puedo organizar mi conciencia, mi flujo de pensamiento hacia el punto que es el objeto de mi atención y mi deseo. Y así como el alimento absorbido es la esencia del cuerpo, así la mente absorbe el objeto de su atención, dándole vida y ser. Ojalá que puedas comprender la profundidad de este tema y decidirte de una buena vez a desarrollar un flujo constante. Y te decía que además de lo que recién te comentaba en cuanto a originalidad, por ejemplo, y creatividad, la concentración genera intuición. La práctica constante de un pensamiento enfocado desarrolla la intuición. Si tú te concentras en algún asunto de importancia, la energía intuitiva será puesta en la operación y la ayuda vendrá en la clase de información que te conducirá al éxito. Esto lo conocen bien los hombres y las mujeres de negocio exitosas. Es fácil concentrarse en los negocios porque es nuestra cultura, nos lleva naturalmente. Y cuando la persona piensa en desarrollar un negocio, aparecen ideas y surgen inspiraciones, pero también la tienen los artistas, que piensan en su obra y piensan en ella, y un arquitecto en su obra, y por momentos surgen inspiraciones, y aparecen personas y soluciones de manera imprevista, porque la concentración genera intuición. La intuición llega a conclusiones sin la ayuda de la experiencia o de la memoria. La intuición a menudo resuelve los problemas que están fuera del alcance del poder del razonamiento. La intuición a menudo viene con una rapidez que asusta. Revela la verdad que estamos buscando, tan directamente que parece venir de un poder más alto. Es la inspiración. La intuición puede ser cultivada y desarrollada. Anímate que tú también puedes desarrollar esta capacidad. Es fantástico encontrar esos momentos de inspiración, esos momentos donde uno dice cosas que sorprenden, donde uno hace cosas que sorprenden a los demás. La intuición llega generalmente en silencio. Las grandes mentes con frecuencia buscan la soledad. Los hombres de negocio tienen lugares reservados, como dice aquí, en donde no lo perturbarán porque ellos saben que allí aparece la idea. Si tú no puedes permitirte una oficina privada, por lo menos trata de encontrar un lugar donde puedas estar solo algunos minutos cada día o sola, para entrenar al pensamiento por esos canales, esas líneas que te permitirán desarrollar este poder invencible que es necesario alcanzar. Y de nuevo el silencio, el recogimiento, el apartarse, la serenidad exterior e interior como el medio en el cual el universo se expresa en lo espiritual. Cada obstáculo conquistado, cada victoria ganada en esos momentos de reflexión te darán más fe en tu poder y tendrás mayor capacidad para ganar. Tu fuerza, mi fuerza, es determinada por tu actitud y por mi actitud mental. No es por la fuerza física, no es por el dinero heredado, no es por lo que ganemos. Es por nuestra capacidad de pensar correctamente. Si tenemos una actitud de éxito y la sostenemos permanentemente con un propósito inquebrantable, el propósito de nuestros sueños, el propósito que representan nuestros anhelos, nuestras ambiciones, inquebrantablemente sostenidos, atraeremos hacia nosotros desde el dominio invisible las cosas que exigimos en el silencio de nuestro ser. Manteniendo el pensamiento en la mente, éste tomará gradualmente la forma tangible. Recuerda, la sustancia no reacciona con el primer pensamiento, pero sí con una sucesión de pensamientos enfocados en una misma dirección, es decir, con una actitud mental concentrada. Espero que esta lección refuerce y reavive en ti la importancia de salir de la disipación del pensamiento, de concentrarte, de generar un flujo diario de 24 horas,
de habituarte a una manera de pensar continua, positiva, enfocada. Y aquí tienes el ejercicio de esta lección. Recuerda que estos ejercicios de las últimas lecciones son mucho más abstractos, tienen que ver mucho más con el pensamiento puro, que luego se transmuta en valores prácticos, que con pensar en cosas concretas. Para el ejercicio de esta semana, tan concentrado como te sea posible, de acuerdo con el método que hemos comentado aquí de cómo concentrar el pensamiento, no permitas que haya un esfuerzo o actividad consciente asociada con tu propósito. Cuando tú pienses en un tema, obtener un aumento de sueldo, un nuevo trabajo, mudarte, adquirir algo, lo que fuere, concéntrate en el objetivo. No permitas que tu mente interfiera en el momento del ejercicio, en el momento de la meditación. Solo visualiza el objetivo a alcanzar, solo deséalo. No pongas tu mente a pensar en cómo se logra eso. Permite que la vida, que sabe, interpreta, conoce, comprende tu deseo, tu objetivo porque tú lo tienes claro, te traiga las personas, las marcas, los hechos, las circunstancias, los lugares que tú estabas deseando. La gracia, el juego del ejercicio es que concentres tu pensamiento en el objeto de tu deseo y no en cómo, en ideas, en nada, solo en el objeto de tu deseo. Relájate totalmente, evita cualquier pensamiento de ansiedad, no permitas que vengan juego de la mente, será difícil, lo lograré, ¿cómo será? Recuerda que el poder viene a través del reposo, del silencio. Permite al pensamiento morar sobre tu objeto, nada más, hasta que te identifiques con el objeto, hasta que tú y el objeto sean uno, hasta que no seas consciente de nada más, hasta que salga de tu campo visual todo aquello que no sea el objeto y que te puedas centrar en ello. Si, por ejemplo, deseas eliminar el miedo, concéntrate en el valor, en la certeza. Si deseas eliminar la carencia, tienes deudas, concéntrate en la abundancia, no en la deuda. Si deseas eliminar la enfermedad, concéntrate en la salud. Imagínate sana, saludable, disfrutando de momentos de esparcimiento y de actividades que tengan que ver con la vida de una persona saludable. Impide que aparezcan ideas de cuál será el médico o el sanatorio o los remedios o el tratamiento. Deja que eso venga en la vida. El ejercicio es concentrarte en una vida saludable. Concéntrate siempre en el ideal, en el sueño, y vívelo en presente, como un hecho ya existente. Esta es la célula, la génesis, el germen, el principio de la vida que va adelante, y pones en movimiento esas causas que indican, dirigen y producen la relación necesaria, que finalmente se materializan en la forma que tú deseabas. Seguridad, abundancia, salud y lo que fuere. Aparta tiempo para esto. Acostumbra a tu mente a concentrarse en el objetivo de tu deseo y no en la manera en que éste se puede concretar. En la próxima lección, en la lección número 18, hablaremos acerca de un tema que muchas veces nos impide crecer, nos impide desarrollar una atención controlada, un flujo de pensamiento. Y es la relación entre nuestros pensamientos y nuestras creencias. Veremos cómo es este juego donde las creencias muchas veces limitan nuestra capacidad de crecer a nivel del pensamiento correcto. Te espero entonces en la 18ª lección.